Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, correspondiente a hoy, miércoles 20 de julio del 2022. En esta oportunidad, tengo el agrado de presentarles a la doctora Liliana Ponce Baños. Ella es residente de Medicina Crítica de nuestro hospital y nos hará la presentación de un interesante caso clínico relacionado al síndrome de Takotsubo. Doctora Liliana Ponce, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo soy médico residente de la terapia intensiva. Mi nombre es Liliana Ponce Baños y vamos a hablar sobre el síndrome de Takotsubo. Vamos a iniciar con la presentación de un caso clínico para posteriormente desarrollar lo que es el tema. Vamos a iniciar con nuestro caso clínico. Estamos hablando de una mujer, género femenino, de 46 años de edad, que ingresó a urgencias inicialmente el día 7 de mayo, con posterior ingreso a la terapia intensiva el día 9 de mayo. Dentro de sus antecedentes vamos a destacar la religión, que es católica, ama de casa, y su estado civil, que es unión libre. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, van a predominar principalmente el antecedente de diabetes mellitus. Todos los demás antecedentes van a ser interrogados y negados. Y dentro de los antecedentes personales no patológicos, realmente no hay como alguno de interés para nuestro padecimiento actual. Esquema de vacunación completo, justo con esquema de COVID también. Y de las toxicomanías, solamente tabaquismo positivo, un cigarrillo al día, desde hace 3 años. Sin embargo, al momento de su ingreso, ya los había suspendido. Consumo de alcohol también de manera ocasional, en dos veces, a veces cada tercer mes. Y todos los demás antecedentes también los reportan negativos. En cuanto a los antecedentes personales patológicos que nos incumbe para la paciente, destacamos que es una paciente que es hipertensa, de 4 años de diagnóstico, en tratamiento con losartán cada 12 horas. Y de quirúrgicos, una ileostomía en octubre del 2019 que requirió una resección de 40 centímetros, secundaria a un trauma. Dentro de los antecedentes gineco-obstétricos, realmente menarca de 16 años, actualmente ya sin métodos de planificación familiar y operada de OTB. ¿Cómo inició su padecimiento actual? Bueno, inició el día 25 de abril. Refiere que realmente los síntomas iniciales que tuvo fueron de origen o de tipo gastrointestinal. ¿Qué quiere decir? Inició inicialmente con dolor abdominal, era tipo cólico, la mayoría de las veces sin irradiaciones, en ocasiones alcanzando intensidad 8 de 10 y acompañada de vómito de hasta 4 ocasiones, de 4 a 5 ocasiones. Sin embargo, acude con médicos facultativos, se dan diferentes tipos de tratamiento, hasta que el día 4 de mayo se agrega lo que es deterioro neurológico. El día 7 de mayo, ese deterioro neurológico se caracterizó principalmente por somnolencia, no hubo mayor preocupación por parte de la paciente. Sin embargo, el día 7 de mayo, del año en curso, la paciente presenta un episodio de síncope, el cual es como el foco rojo, que la hace venir al área de urgencias. Este episodio de síncope destaca en que se presenta cuando la paciente está comiendo y realmente no hay como alguna otra asociación en ese momento. Cuando la paciente llega el día 7, es atendida en el área de urgencias, solamente describen alteración del estado neurológico, por lo cual fue candidata a iniciar un manejo avanzado de la vía aérea. Durante su protocolo de estudio en el área de urgencias, el día 9 de mayo la paciente inicia con ictericia, la cual no había sido documentada previamente. En los paraclínicos se evidencia un aumento de lo que son las bilirrubinas, una bilirrubina total de 2.3 a expensas de un patrón directo. Y llama la atención que el día 9 de mayo la paciente inicia con una taquicardia ventricular, la cual requirió tratamiento en ese momento con desfibrilación y con medicación, es decir, con cardioversión farmacológica con apoyo de lidocaína, la cual realmente tuvo una reversión a un ritmo sinusal y posteriormente con datos de inestabilidad hemodinámica, ameritando uso de vasopresores.
Ese día, el día 9 de mayo, en el transcurso del día, pues al estar ya con un ritmo sinusal, con uso de vasopresores, la paciente ingresa al área de la terapia intensiva. Sin embargo, pues durante su llegada la paciente vuelve a presentar un segundo episodio de una taquicardia ventricular polimorfa, iniciando maniobras de reanimación, requiriendo desfibrilación y uso de amiodarona. Realmente ese evento de evento posparada tuvo una duración de aproximadamente 17 minutos, tuvimos retorno a la circulación espontánea. Aquí pongo algunos de los complementos diagnósticos que se utilizaron. Este fue el electrocardiograma con el que la paciente pues realmente llegó al área de urgencias. Aquí podemos ver ya algunas alteraciones desde B1, como se caracteriza por la inversión de las ondas T, B1, B2, B3. Sin embargo, pues no era algo que en el momento probablemente se haya detectado o que hayamos asociado con el padecimiento actual. Posteriormente vemos cómo continúan con los cambios electrocardiográficos y aquí inicia la paciente con lo que es la arritmia que le condiciona la parada cardíaca en ese momento, el primer evento que se presentó en urgencias y en el cual requirió desfibrilación. Estos son los electrocardiogramas posterior al evento de posparada cardíaca. Y este es el electrocardiograma con el que nosotros lo recibimos en el área de la terapia intensiva. Vemos que durante la llegada vuelve a presentar un evento similar, requiriendo una reanimación en ese momento. Y al salir del evento posparada cardíaca es una paciente que continúa todavía con datos de inestabilidad y con alteraciones del ritmo cardíaco. Con esto iniciamos apoyo con lo que es una infusión de amiodarona para controlar lo que es el ritmo y pues lo que vemos es que realmente disminuye la frecuencia cardíaca. Hay que recordar que aquí la paciente se encuentra con aporte de vasopresor y en ese momento pues pedimos al paciente al continuar todavía con datos paroxísticos o intermitentes de taquicardia ventricular, se hace un cambio de la amiodarona a lo que es la lidocaína, con lo cual vemos que esos eventos paroxísticos de taquicardia ventricular pues empiezan a ser menos constantes. Se comenta el caso con el servicio de hemodinamia, lo cual pues consideran que es candidata debido al estado de inestabilidad, al evento que realmente no teníamos cuál era una causa. Sabíamos que era una paciente que estaba en estado de choque, sin embargo no sabíamos cuál era directamente el origen. Se decide realizar una coronariografía en el cual solamente reportan que es un tronco sin lesiones, una descendente anterior sin lesiones, el ramo diagonal sin lesiones. O sea, fue una coronariografía normal. ¿Qué pasa cuando le hacen lo que es el ventriculograma? Pues realmente encuentran una hipercontractilidad en los segmentos basales del ventrículo izquierdo y asinesia en el resto. Ahí es lo que nos orienta a que se trata de un síndrome de Takotsubo y se decide iniciar lo que es un abordaje con balón de contrapulsación para apoyar hemodinámicamente a la paciente en ese momento. En esta imagen podemos ver esta fue la ventriculografía que le hicieron a la paciente en el área de hemodinamia. Realmente lo que resalta aquí o lo que llama la atención es la imagen como si fuera un balón o como si fuera un calamar, que conforme vamos viendo el tema vamos a ver que realmente es muy característica de esta patología. Aquí es la misma situación. Podemos ver cómo hay una decoración en lo que son las arterias coronarias. Y pues bueno, generalmente en cuanto a los paraclínicos de esta paciente, vamos a encontrar que este fue el día que llegó a urgencias. Vean los laboratorios que generalmente llaman la atención, los leucocitos, elevación de los mismos, 36.000, de 36.8, el BUNE 90, una creatinina de 6.6, el desequilibrio electrolítico caracterizado por hipocalemia y pues también hiperfosfatemia. Vamos a ir viendo su evolución y generalmente vemos conforme al tratamiento que inicialmente se dio con antibiótico, estuvo con esquema de vasopresor, estuvo 48 horas con balón de contrapulsación. Este descenso en cuanto a los leucocitos fue disminuyendo.
Ella estuvo con nosotros del día 8 al día 21. Cuando nosotros la decidimos dar de alta, se va con unos leucocitos de 9.3, neutrófilos de 7.6. Y vemos que inclusive la función renal es una paciente que llegó completamente en anuria, con una elevación de ácidos importante, y pues antes va con una función renal pues de 0.9 de la creatinina. Podemos ver aquí también en cuanto a las troponinas, realmente el valor con el que ella ingresó y los valores con los que se va. Dentro de los estudios pues complementarios que se estuvieron realizando para identificar cuál era la causa del síndrome de Takotsubo, pues se realizaron detección de anticuerpos, realmente todos salieron negativos, o la mayoría salieron negativos. Llamó la atención de que ya posterior a su egreso de esta paciente se recaba el resultado de péptido natriurético, el cual se nos reporta en 7.453, entonces pues también nos orienta, ¿no?, a cuál es la causa. Dentro de los cultivos, nosotros no se descartaba de que el choque séptico, la inestabilidad hemodinámica, inclusive los eventos de parada cardíaca hayan sido asociados a una infección, a un estado de sepsis. Se cultivaron, todos los cultivos realmente salieron negativos en este momento. Y pues bueno, eso es en cuanto al panorama general de la paciente. ¿Qué pasó con esta paciente? Realmente ya se quedó con el diagnóstico de un síndrome de Takotsubo. Vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Takotsubo para poder entender el contexto y el panorama. En cuanto al síndrome de Takotsubo, vamos a tener que realmente va a tener muchos otros nombres, se va a conocer con otros nombres. Uno son la miocardiopatía de Takotsubo, una miocardiopatía inducida por estrés, el síndrome del corazón roto, que es el nombre con el que más se conoce, y también el abombamiento apical transitorio. Generalmente se va a definir como una afección desencadenada por estrés emocional o físico y se va a caracterizar por una disfunción sistólica regional transitoria del ventrículo izquierdo, que fue la descripción que realmente nos dio el servicio de hemodinamia en la intervención inicial que se le realizó a la paciente. Como podemos ver, realmente asocian la imagen del corazón que toma en ese momento por la hiprocinesia generalizada o segmental con esta imagen que tenemos acá. Generalmente esta enfermedad fue descrita en Japón, en Takotsubo, y es una palabra japonesa que significa una trampa para pulpos, que realmente es la imagen que vemos de este lado, y este sería el pulpo o una similitud de lo que es el pulpo. Vemos aquí que lo que hace pues es que al entrar pues toma la imagen de lo que es la trampa, de ahí es que venga su nombre. Dentro de su epidemiología vamos a tener que hay varias presentaciones, realmente es una enfermedad que se diagnostica por descarte la mayoría de las veces y se va a presentar de 1 a 2% en todos los casos de síndrome coronario agudo con troponinas positivas. Va a representar el 6% de las mujeres que llegan al área de urgencias por una sospecha de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, y además se asocia con el aumento de las tasas de estrés y ansiedad. A nivel mundial, generalmente pues va a predominar en adultos mayores, en mujeres, también inclusive pues como vimos inicialmente se diagnostica en lo que es en Oriente, en países de Occidente, perdón. Entonces, pues de ahí que venga su origen y realmente la mayor tasa de esta patología se presenta en esos países y además se diagnostica en pacientes que tienen 50 años o más. Entonces, eres mujer, tienes más de 55 años, vas a tener hasta 5 veces más riesgo de poder sufrir un síndrome de Takotsubo. Es más frecuente en mujeres mayores de 55 años, pero pues las mujeres jóvenes realmente no descartan que puedan presentar esta patología. En cuanto a su fisiopatología, pues realmente hay muchas teorías, lo asocian principalmente a una elevación en lo que son las catecolaminas, que va a causar tanto alteraciones directas como indirectas a nivel de lo que es el tejido miocárdico y dañándolo transitoriamente. Vamos a tener que, pues generalmente va a haber un daño miocárdico que se va a caracterizar por una activación sistémica del sistema nervioso simpático
una liberación exagerada de adrenalina que nos va a ocasionar directamente en el corazón, pues vasoespasmo a nivel coronario, que es lo que nos va a originar el cuadro clínico, una disfunción microvascular y la disfunción miocárdica aguda. Generalmente, pues como vimos, el factor desencadenante van a ser todas las situaciones de estrés que pues van a llevar a esa elevación, como les mencioné, en cuanto a las catecolaminas, principalmente una liberación excesiva de noradrenalina que va a ser detectada en los senos coronarios y pues que van a iniciar esa liberación y esa disfunción con vasoespasmos coronarios. Estas catecolaminas, pues como vimos a nivel de los cardiomiocitos, van a causar un aturdimiento neurogénico y pueden causar inclusive un aturdimiento isquémico. En la bibliografía nos mencionan una clasificación dependiendo el área de asinesia que se presente y la característica que se muestre en lo que es el estudio de hemodinamia. El más característico va a ser que es el tipo de balonamiento apical. Como vemos aquí en la imagen, se va a presentar hasta en el 81.7% de los casos. También tenemos un patrón de movimiento en la pared del ventrículo medio, es decir, que esta parte es la que va a presentar movilidad. Esta se va a presentar en un 14.6%. Un patrón de movimiento en la pared basal y un patrón de movimiento en la pared focal, que se presentan ya en menor frecuencia, de hasta 1.2 y un 1.5% respectivamente. ¿Qué factores de riesgo tenemos para poder presentar lo que es el síndrome de Takotsubo? Pues generalmente los dividen en lo que son los factores hormonales, dependientes de estrógenos y progesterona, factores genéticos, como mencionábamos, pues principalmente en mujeres, y desórdenes psiquiátricos. Mencionaba que pacientes pacientes femeninos o inclusive también hombres que cursan con cuadros de ansiedad o depresión diagnosticados desde la infancia o adolescencia tienen mayor riesgo de que en la vida adulta presenten o tengan cuadros similares al síndrome de Takotsubo. Dentro de los factores emocionales, pues los principales son los que ya conocemos. El duelo es uno de los principales, pacientes que sufren pérdidas, que tienen apuestas, que sufren de abuso doméstico. Dentro de los físicos, pues podría ser inclusive el caso de nuestro paciente, cuadros de dolor muy intensos, cuadros de sepsis, insuficiencia respiratoria o cualquier evento que esté ocasionando un estrés físico en el paciente puede conllevarlo a padecer estas manifestaciones clínicas y pues a poder desarrollar este cuadro. ¿Cuál es el cuadro clínico característico? Pues como vimos, son pacientes que van a llegar al área de urgencias con cuadros característicos de un síndrome coronario agudo, un dolor de tipo anginoso típico característico, pueden estar diaforéticos, pueden tener disnea. En casos muy graves, inclusive pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, que eran los que yo les mencionaba. Al final, uno de los estudios que se tomaron y se reportaron fue obviamente el ProBNP, y pues realmente son sugestivos de insuficiencia cardíaca, así como pues en casos muy graves inclusive pueden desarrollar edema agudo de pulmón. Nuestra paciente, vimos que en el caso clínico uno de los síntomas con los que debutó fue el síncope, y pues realmente es una de las manifestaciones clínicas que también presenta la misma enfermedad. Algunos pacientes cursan asintomáticos, pero pues se detectan realmente, son pacientes en los que no se sospecha, y la enfermedad es un hallazgo principalmente por la elevación de los biomarcadores y a lo mejor alteraciones en el electrocardiograma, o pacientes que debutan con una sepsis y durante su protocolo pues se detectan estas alteraciones, esta elevación de los biomarcadores. En cuanto a la exploración física, ¿qué tenemos que buscar principalmente? Como les mencioné, es una patología que muchas de las veces es por descarte. Entonces, pues uno es la exploración física, buscar signos de hipotensión, datos de falla cardíaca, datos de valvulopatía, arritmias, y lo más característico es estos pacientes que anteriormente o que nunca habían tenido el antecedente de una falla cardíaca y que de repente presentan un deterioro repentino de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Va a ser como un dato pivote en estos pacientes.
Hay criterios diagnósticos, generalmente se definen como la INTERTAC, diagnósticos que son los criterios, y pues aquí realmente, como les mencionaba, incluyen varios, son la disfunción ventricular que ya les había mencionado, el estado emocional, desórdenes neurológicos, que presenten nuevas anormalidades en el electrocardiograma, las enzimas cardíacas, además de que no esté cursando con alguna enfermedad coronaria en ese momento que nos contradiga, que puede ser síndrome de Takotsubo. Pacientes que no estén cursando con alguna miocarditis también en ese momento, o paciente, también hay que evaluar a las pacientes que se encuentran en estado posmenopáusico. Como habíamos mencionado también en los criterios diagnósticos, pues la mayoría de los pacientes que se diagnostican con síndrome de Takotsubo generalmente van a cursar con algunas alteraciones en el electrocardiograma que van a ser sugestivas. En esta tabla realmente pues lo que pongo pues es un cuadro diferencial entre las alteraciones que se pueden encontrar en el síndrome de Takotsubo, en un infarto con elevación del segmento ST, en un infarto sin elevación del segmento ST y lo que es una miocarditis. Vamos a enfocarnos en lo que es el síndrome de Takotsubo, en el cual pues nos van a describir que puede haber una elevación del segmento ST con una depresión del mismo, puede haber prolongación del intervalo QT, inversión de la onda T o algún otro tipo de anomalías no específicas con el cuadro clínico que está presentando el paciente o la paciente. Vemos que, por ejemplo, al correlacionarlo con nuestro paciente, pues ella desde el electro inicial, pues se vean estas inversiones que a lo mejor en el momento no habían llamado tanto la atención. Diagnóstico diferencial con el diagnóstico de infarto agudo con elevación, pues vemos que pues, lo más representativo es la elevación del segmento ST y generalmente pues también las características del infarto sin elevación. Es muy importante, generalmente son pacientes que van a llegar por dolor, es decir, van a llegar a un área de urgencias. Entonces, aquí lo más importante es identificar todo paciente que llegue con dolor precardial y disnea para poder iniciar un adecuado abordaje, ya que como vimos, pues no todo paciente con dolor precordial es infarto, y pues inclusive pues vimos que el síndrome de Takotsubo pues es una de las causas de dolor típico, diaforéticos, elevación de troponinas, y por eso es importante que se aborden adecuadamente estos padecimientos desde el área de urgencias. Énfasis en lo que es la toma del electrocardiograma, ver si tiene elevación o no de las enzimas cardíacas y si en el electrocardiograma tiene elevación o no del segmento ST. Cumple o no los criterios para el diagnóstico de síndrome de Takotsubo, ver el estado de estabilidad, de inestabilidad de nuestro paciente, y en caso de que se confirme o no el síndrome de Takotsubo, es un paciente que está estable, inestable, tiene una miocardiopatía agregada o no presenta alguna miocardiopatía agregada. De ahí la importancia de estos algoritmos desde el área de urgencias o desde que nuestro paciente o tenemos contacto de primera vez con nuestro paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Generalmente las guías nos recomiendan que la terapia de elección para el síndrome de Takotsubo va a estar enfocado principalmente a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. También nos menciona lo que es el uso de los beta bloqueadores, las terapias antiplaquetarias y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Es importante siempre a estos pacientes anticoagularlos al menos aproximadamente unos 3 meses. Y generalmente son pacientes que van a requerir de monitorización continua a su llegada, inicialmente las primeras 48 horas, ya que como vimos y como se vio reflejado en el paciente del caso clínico, son pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar arritmias graves, inclusive choque cardiogénico, torsades de puentes o QT prolongados, que se pueden complicar con choque cardiogénico. Generalmente, pues si nuestro paciente llega a complicarse, estos pacientes complicados son los que nosotros realmente vemos en el área de la terapia intensiva, pues son pacientes que van a requerir gran apoyo, soporte, vigilancia. Inclusive pues dentro del manejo se comenta lo que es el uso de diuréticos, nitroglicerina,
e inclusive la misma, o sea, todo el manejo de la hipotensión, la administración de líquidos, el mismo manejo de los antiarrítmicos, los betabloqueadores, desde un área de cuidados críticos para evitar las posibles complicaciones que puede desencadenar. Como vimos, pues una de las principales complicaciones, aunque no tan frecuente, es el desarrollo de choque cardiogénico de nuestro paciente, generalmente secundario a la insuficiencia cardíaca, en el cual pues nos comenta que la bibliografía comenta que el uso del levosimendan podría ser un inotrópico alternativo a las catecolaminas, pues al menos en estos casos. También el hecho de esta enfermedad es que tienen el riesgo de la formación de trombos, por lo cual pues el uso razonable de heparina puede estar indicado en estos pacientes. A largo plazo son pacientes que van a requerir tratamiento, como habíamos visto de primera línea, con inhibidores de la enzima convertida de angiotensina o con beta bloqueadores. Y en cuanto, el uso de los beta bloqueadores realmente pues es dependiendo de la evolución del paciente, y su pronóstico pues generalmente son pacientes que se recuperan, pueden ir a su casa en cuestión de días o semanas, y generalmente es muy poca la cantidad de pacientes que van a presentar alguna complicación asociada al mismo síndrome de Takotsubo. Inclusive hay pacientes que no van a volver a presentar síntomas, y algunas de las complicaciones que pueden llegar a presentar son la insuficiencia cardíaca de un 12 a un 45%, una insuficiencia mitral o un shock cardiogénico en menor frecuencia. Las complicaciones moderadas son la fibrilación auricular, un trombo en el ventrículo izquierdo, la parada cardíaca, y ya más raros son pacientes que presentan taquiarritmia, bradicardia o torsades de Pons, inclusive la muerte, como vemos, pues de 1 hasta un 4 o 5%. Y pues bueno, ¿qué es lo más importante que podemos rescatar del síndrome de Takotsubo? Uno, pues que va a ser una emergencia en caso de que se llegue a presentar. Hay que sospechar a todo paciente que nos llegue con dolor torácico en el área de urgencia, pues hay que tomar enzimas cardíacas, hay que tomar su electrocardiograma, hay que realizar un buen algoritmo para poder realizar el diagnóstico. No todo es infarto, pero pues tampoco nos vamos a ir al extremo de que en todo vamos a sospechar que es un síndrome de Takotsubo. Elegir adecuadamente el tratamiento de acuerdo al tipo de paciente. Ya sabemos que pues estos no son recetas de cocinas, y pues obviamente pacientes que se encuentren complicados, pues no hay que descartar que sean pacientes candidatos a una monitorización adecuada, al uso de oxígeno, anticoagulantes, IVECAS, diuréticos, etc. Y pues que en este caso los pacientes con síndrome de Takotsubo son candidatos a una anticoagulación para pues evitar la disfunción pues a nivel de los ventrículos. Y generalmente en áreas ya de terapia intensiva, pues la administración de fármacos inotrópicos está debatida. Sin embargo, la bibliografía menciona que puede estar contraindicada debido a que hay una mayor activación en los receptores de catecolaminas. Y bueno, este es un algoritmo. Como hemos visto, pues los algoritmos realmente son muy buenos. ¿Por qué? Porque nos van a orientar en lo que podemos hacer y qué no podemos hacer con nuestros pacientes. Aquí pues divide en lo que es el síndrome de Takotsubo de bajo riesgo, en lo que es un síndrome de Takotsubo con alto riesgo, y pues todo el tratamiento que ya desglosamos previamente que realmente se le puede ofrecer. Ya vimos el uso de beta bloqueadores. Aquí hay que ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si está conservado o no está conservado, si hay presencia de trombos, el uso de los anticoagulantes, si es un paciente que evolucionó o no a un choque cardiogénico. Y pues como vimos en la diapositiva previa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nuestro paciente es candidato o no a uso de inotrópicos? ¿Y cuál de ellos es lo que podemos ofrecerle? ¿Y cuáles son las conclusiones que podemos destacar de esta presentación de caso clínico? Pues uno, que es una afección cardíaca que generalmente va a estar inducida por estrés. Ya vimos los factores desencadenantes, tanto emocionales como físicos. La enfermedad, la sepsis, realmente son desencadenantes son causas de estrés que nos pueden desarrollar síndrome de Takotsubo.
La principal fisiopatología, pues ya vimos que va a estar acentuada o determinada por lo que son las catecolaminas. Hay muchas otras causas, sin embargo, pues todavía no están como bien documentadas. Es una descarga adrenérgica principalmente. Y pues la característica principal, que es la disfunción transitoria del ventrículo izquierdo, y pues las terapias farmacológicas que han mostrado beneficio para estos pacientes. Y pues eso sería todo. Gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Liliana Ponce Baños, residente de Medicina Crítica de nuestro hospital. Le conferimos una constancia de su presentación en esta sesión académica y a todos ustedes los invitamos a sintonizarnos por esta misma vía virtual el próximo miércoles en este ciclo de sesiones clínicas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Que tengan bonito día.